El Ministerio de Defensa de Rusia denuncia que los militares ucranianos frustraron la salida de civiles de la fábrica Azot en Severodonetsk. Precisa que los nacionalistas atrincherados en la instalación dispararon contra áreas residenciales y Kiev no cesa sus ataques contra la República Popular de Lugansk. Los bombardeos de esta jornada dejaron al menos 6 muertos, incluido un menor de edad. Mauricio Ampuero nos cuenta más. 4 civiles han fallecido, entre ellos un adolescente, y otros 5 han resultado heridos en Stakhanov y a su vez en otra localidad, en Krasnoye, 2 personas han muerto y otra ha resultado herida. Hechos que se suman a la preocupación respecto a la situación humanitaria que se vive en Severodonetsk luego que grupos militares de Ucrania se hayan atrincherado en una de las fábricas de esa localidad, puntualmente en la planta de Azot. Allí han tomado consigo a cientos de rehenes. La cifra exacta se desconoce, pero podrían fluctuar entre los 300 y hasta los 1.200 civiles los que están siendo utilizados como escudos humanos. Por eso es que desde Rusia han planteado la opción de habilitar un corredor humanitario, el que fracasó durante esta jornada luego de que fuerzas militares ucranianas lanzaran morteros a primera hora de esta mañana. A pesar del acuerdo de establecer un corredor humanitario para la salida de civiles, el enemigo abrió fuego masivo de artillería precisamente contra los lugares donde deberían concentrarse los civiles. Así, unilateralmente interrumpió el funcionamiento del corredor humanitario, dejando a la población civil sin la oportunidad de salir de la zona industrial, donde realmente se encuentran como rehenes. Esto ocurría a las 8:10 de la mañana. Sin embargo, a las 7 de la mañana, sorpresivamente salía un anciano, una persona de 74 años de edad, un civil, y lograba llegar hasta el otro lado. Él explicaba que desconocía por completo la situación, que se estaba trabajando en habilitar un corredor humanitario y le proponían volver hasta el lugar para poder transmitir esa información a los otros civiles que estaban tomados como rehenes, pero él respondía claramente: no voy a volver a ese lugar. Claro, lo que lleva a concluir las atrocidades que podrían estarse cometiendo, y es que queda abierta la pregunta por parte de qué van a hacer estos militares ucranianos con estos civiles que han tomado como rehenes. ¿Permitirán su salida a través de un corredor humanitario o los utilizarán como escudos humanos? Les conviene a los radicales, terroristas y combatientes ucranianos a retirar el escudo humano conformado por civiles. Entre ellos hay ancianos, mujeres y niños. Utilizan el mismo escudo humano en todos los lugares que liberamos. La respuesta es negativa. No les conviene dejar salir a la gente. Quiero señalar que el gobierno de Ucrania es consciente de que tenemos en cuenta estos matices, conocemos su comportamiento, por lo que también es posible la variante de que estas personas sean realmente evacuadas. Dado que existe la amarga experiencia de Mariupol, entienden que un gran número de tropas pueden verse en la misma situación que sus camaradas en la planta de Azovstal. Y ahora puede suceder lo siguiente: cesan el fuego, liberan a los civiles y mientras el régimen de silencio está vigente, tratan de cruzar al otro lado del río Seversky Donetsk en dirección a la ciudad de Lysychansk. Sin embargo, desde las fuerzas de la República Popular de Lugansk y las fuerzas de Rusia tienen claro que estratégicamente es una posición fácil de poder atacar y por lo tanto conseguir la liberación de los civiles allí retenidos. Pero la gran preocupación es la situación humanitaria de los civiles, dada la gran experiencia de las atrocidades cometidas en otra planta, esta vez en la planta de Azovstal. Nosotros estuvimos allí y pudimos comprobar una vez más la situación que se vive en sus sótanos, incluso en sus habitaciones, donde se repite un elemento en común: la simbología nazista. Ingresar a la planta de Azovstal siempre impresiona por las atrocidades que allí han ocurrido, incluso semanas después de haber terminado los enfrentamientos aquí. Y es que aquí se registraron los combates más sangrientos durante largas semanas, protagonizadas por aquel grupo nazista, el Batallón de Azov.
No es difícil imaginarse los últimos días del batallón de Azov, donde los soldados incluso dejaron colgada su ropa en lo que eran sus habitaciones. Un botiquín que evidencia junto a los numerosos envases de los medicamentos con mayoritariamente tranquilizantes. Esto permite concluir cómo eran aquellos últimos días de combate de los miembros del batallón de Azov que dormían acompañados de su simbología. Pero hay un elemento que se repite permanentemente y es la simbología nazi y también un decálogo con las reglas que estos soldados del batallón de Azov tenían que seguir. Вот эти знаки, они нанесены по всей территории бункера, и есть такое предположение, что они использовали, создали свою псевдорелигию, которой, в общем-то, и поклонялись. Incluso en esta misma habitación, en una mesa, en torno a ella es posible dimensionar el paso del tiempo, desde alguna simbología de las fiestas de fin de año, de Navidad, acompañada con balas y armamentos, pero un calendario que se detuvo el 14 de mayo. Расскажите об оружии, что это? Вы знаете, если вы посмотрите, это уже давным-давно известные американские НЛАУ. Даже уже и комментариев-то не надо. Смотрите, по маркировке. Америка, Британия, все здесь. В общем-то, у Азова было все для того, чтобы вести мощную оборону. Но им это не помогло. Tratando de comprender cómo eran aquellos días al interior de la planta Azovstal por parte de los combatientes del batallón de Azov, es comprensible entender que también tenían momentos libres, pero ¿cómo lo pasaban? Y aquí una evidencia de ello. ¿Cómo se entretenían con la foto del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky? En todo el territorio de la planta Azovstal la destrucción es evidente, lo que deja de manifiesto la voracidad de los combates, numerosos lugares que seguramente sirvieron para los miembros del batallón de Azov para atrincherarse, para protegerse, pero además de la destrucción que logra verse explícitamente, aquí en el territorio se percibe un fuerte olor que al conversarlo con los militares, ellos nos explican que es justamente el olor que ha dejado en la tierra los cadáveres que han permanecido en el lugar. La misma tierra impregnada con esa sangre que aún evidencia los restos de las municiones, de las balas y también de todo otro vestigio de estos enfrentamientos. Por eso esta misma línea, puesto que más allá de este lugar no se ha habilitado, no se ha limpiado esa zona. Rusia recuerda a los países que brindan apoyo militar a Kiev que participan en los asesinatos de inocentes. La declaración alude a los bombardeos de Ucrania contra posiciones civiles en Donbass que causan numerosos muertos y heridos. Mientras tanto, en Bruselas, durante una reunión sobre el conflicto, varios países occidentales acordaron intensificar los envíos de armas. En paralelo, Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar. Ello pese a que se mantiene la polémica sobre el paradero de buena parte del arsenal. Vamos a abordar esta temática junto a nuestra compañera María Starosina, que está acá con nosotros en la sala de redacción. Hola María, ¿cómo fluye este suministro? Hola María Isabel, hola a todos. Efectivamente, este miércoles en Bruselas acordaron unos mayores suministros de armas a Ucrania. Se reafirmaron los compromisos. Estados Unidos, de boca de su secretario de Defensa, Lloyd Austin, agradeció a los participantes de la cumbre por intensificar este respaldo militar a Kiev. Escuchemos al jefe del Pentágono. Nuestros aliados y socios también han estado a la altura de las circunstancias. Hemos oído varios anuncios significativos sobre nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania. Muchos países proporcionarán el armamento y las municiones que se requieren de forma urgente. Otros se comprometen a entrenar a las fuerzas ucranianas y brindar soporte a sus sistemas militares. Estoy muy agradecido con todos los que brindan apoyo a Ucrania mientras sus necesidades urgentes evolucionan en el transcurso de la guerra.
Entonces, Washington insiste en la necesidad de mandar más y más armas a Ucrania, pero según revela el diario The New York Times, los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen más datos sobre los planes de Rusia que de los de Ucrania. Kiev no comparte sus planes operativos, dicen las fuentes del diario, o sea, mandan esta enorme cantidad de dinero sin saber su estrategia, sin saber cómo van a ser utilizados estos armamentos, y la falta de control obviamente genera un caos. En el Wall Street Journal analizan las consecuencias de esta situación, afirman que es cuestión de tiempo que algunas de estas armas sean robadas o desviadas, y parece que sí es cuestión de tiempo, parece que ya está sucediendo al ver estos anuncios sobre la venta de las armas con entrega en Ucrania. Pues esta hipótesis se confirma, se venden tanto los drones como las ametralladoras. Además de estas ventas a cualquier parte del mundo, sí se utilizan, por supuesto, en los enfrentamientos en Ucrania. El consejero del jefe de la oficina del presidente de Ucrania hace poco presumía de sus éxitos en los combates en las ciudades. Decía que ahí es posible maniobrar, encontrar refugio, minimizar las pérdidas y luchar por más tiempo, pero también, como sabemos, aumenta el riesgo de que haya víctimas entre los civiles. Entonces resulta que Washington, según afirman, mandan las armas para salvar a los ucranianos, pero al fin y al cabo estas armas terminan matando a los ucranianos, y claro, ellos no pueden no darse cuenta de esta situación. Parece que hay su propio interés en estas circunstancias, y podría tratarse, como ya decimos en varias ocasiones, de los intereses de la industria armamentística. 20 miembros del Congreso invierten personalmente en los contratistas armamentísticos que se beneficiarán del paquete de ayuda de $40.000 millones a Ucrania. Claro, es que estos presupuestos de defensa son billonarios en Estados Unidos. Ahora, ¿qué se dice desde Rusia sobre todo esto, de este entorno? Sí, vamos a verlo. Según la parte rusa, los países de la Unión Europea que suministran armas a Kiev violan sus propias leyes, pero lo que es de mayor importancia, afirman que pues mandando estos nuevos envíos de armas, ellos se hacen cómplices de los asesinatos que se realizan. Vamos a escuchar qué es lo que decía al respecto el representante permanente de Rusia ante la ONU. Los países miembros de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, que suministran armamento y municiones a Ucrania, son cómplices directos del asesinato y de las heridas de mujeres en el Donbass. Asimismo, Nebensia aseveró que el objetivo de Kiev es causar mayores daños a la infraestructura civil de Donbass y a la gente que vive ahí. En su opinión, los patrocinadores occidentales del gobierno ucraniano pues tienen la misma parte de la responsabilidad por estos horribles crímenes de guerra. Y a ver si le escuchan en la ONU, ¿no? Parecería que entra por una oreja y sale por la otra. Muchísimas gracias, María, por todo este informe. La escritora y analista internacional María Fernanda Barreto apunta que para los países occidentales la guerra se ha convertido en un negocio lucrativo. Lamentablemente, si algo ha logrado imponer el capitalismo mundial es la guerra como un gran negocio. Y ya sabemos que lo que subyace tras esta guerra de la OTAN contra Rusia es precisamente la necesidad de defender ese mundo unipolar que ha garantizado la hegemonía de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, además de que en defensa de esa hegemonía pues lo que Estados Unidos salió a confrontar fue una Europa que comenzaba a dar indicios de soberanía, que comenzaba a relacionarse con Rusia, precisamente porque es lo natural y porque es lo que le conviene a Europa, una buena relación con Rusia, y Estados Unidos interviene ahí, pone un freno a esas relaciones y comienza además a endeudar a Europa y a pauperizar a Europa. Bajo el lema Nuevo Mundo, Nuevas Oportunidades, arranca la edición número 25 del Foro Económico Internacional en San Petersburgo.
A pesar de los intentos de aislar a Rusia, en él participan delegaciones de más de 40 países. Una particularidad es la presencia de delegados de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. En el marco del foro, el canciller ruso se reunirá con representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nuestro equipo les ofrece una cobertura especial y como parte de ella, Semyon Senderov nos cuenta algunas curiosidades del evento. Internacional de San Petersburgo. Se trata de la edición número 25. Todo ya está listo, está preparado, como por ejemplo nuestros estudios de RT, para contarles todos los detalles, todas las curiosidades. Así que acompáñenme. Cada empresa busca atraer la atención como puede y sinceramente algunos lo hacen mejor que otros, como por ejemplo la empresa Gazprom Neft, que habla en su instalación de la extracción del petróleo en el norte, pero también busca mostrar cómo está intentando salvar la naturaleza, mostrando por ejemplo esta enorme morsa. El Foro Económico de San Petersburgo también es una plataforma para innovaciones. Aquí muestran los logros de algunas empresas, como por ejemplo esta empresa de Perm. Todos ya están acostumbrados a que los robots ya pueden preparar el café, también los helados. Sin embargo, no todos han visto unos robots tan simpáticos como esta, que se llama Dunyasha. Este foro es una buena oportunidad para conocer la cultura rusa, la diversidad que tiene el país. Como aquí, por ejemplo, está la República de Dagestán con su cultura, con su baile tradicional. Más de 40 países han mandado sus delegaciones oficiales a participar aquí en este foro de San Petersburgo, pero algunos lo hicieron incluso de forma extraoficial debido a las sanciones. Es que aquí están los empresarios incluso de los países como Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos. También habrá participación de altos cargos, como por ejemplo el presidente de Kazajistán. Y lo más importante, lo que se espera este viernes, una charla con el presidente ruso, Vladimir Putin. Desde el Kremlin ya anunciaron que se esperan declaraciones muy importantes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decide mantener las protestas, según dicen, sin desafiar a la ley. Así se expresó su líder Leonidas Issa tras ser liberado, quien resaltó además la causa principal del paro indefinido. Aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles, compañeras y compañeros. La justicia ordenó la liberación del líder tras catalogar su detención como ilegal e ilegítima. Leonidas Issa pasó casi 24 horas bajo arresto y ahora deberá cumplir medidas cautelares. Centenares de manifestantes exigieron su inmediata puesta en libertad en los exteriores de la Fiscalía de Cotopaxi. Llegan reportes de varios heridos y enfrentamientos con la policía. Los dirigentes indígenas denuncian que las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos. Sobre este asunto, el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Jorge Vicente Paladines, asegura que Guillermo Lasso utiliza la justicia como una forma de represión. Ahora también con la detención de Leonidas Issa, aunque la función judicial pudo determinar que él se defiende en libertad, no quiere decir que no se use al derecho penal como una forma de represión. De hecho, hay un proceso penal en curso. Y estas características de ser un hombre represivo, que se afianza también en el poder policial, en un estado de policía para, de alguna forma, criminalizar la protesta social, lo que hace es empeorar la situación en el Ecuador. Curiosamente, esa figura de ser un hombre represivo no se refleja contra la abierta criminalidad organizada.
contra las organizaciones que masacran a las personas en las cárceles del Ecuador. Aquí se da una contradicción. Es decir, el presidente Guillermo Lasso es duro con los débiles y débil con los duros. La persecución policial, el trabajo incluso de procesar a una persona ante el sistema de justicia, lo que hace es encender aún más la llama de la protesta pública que está en las condiciones sociales de pobreza extrema, en el vaciamiento de los derechos sociales en el Ecuador, en la falta de una política pública social, en temas de salud, en temas de educación, en la crisis socioeconómica que podría dar lugar a lo que se conoce generalmente como la miseria planificada. En Uruguay, sindicatos de la educación pública organizan un paro de 24 horas y manifestaciones en reclamo de mejoras laborales. Una marcha multitudinaria llegó hasta la sede del Poder Ejecutivo para presentar sus demandas. Los gremios exigen un presupuesto equivalente al 7% del PIB para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, así como la recuperación salarial. Las protestas forman parte de una serie de manifestaciones de varios sectores durante el mes de junio. Antes, los trabajadores del transporte y de la industria declararon un paro de actividades y se esperan medidas similares de los sectores de la salud y la construcción. Todo sucede en medio del descontento que han generado las reformas de la ley presupuestaria. Sobre el tema hemos conversado con el presidente de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria de Uruguay, José Olivera, quien destaca la importancia del diálogo entre los sindicatos y el gobierno. Es una transformación educativa que es necesaria, pensada en función de las reales necesidades y requerimientos de la sociedad uruguaya y no como mera copia o recorte y pegue de los mandatos que vienen de afuera, particularmente del Banco Mundial y la ONU. Esto tiene que ver con generar las condiciones para una democratización del acceso al conocimiento y esto supone abrir un proceso de diálogo e intercambio con actores sociales y políticos y no esta lógica de imposición que lleva adelante el actual gobierno, que lo que genera es obviamente una situación de conflicto. En segundo lugar, hacer coincidir el discurso con los hechos y sostener como sociedad en el tiempo una inversión en materia educativa que esté por fuera de los vaivenes de las pasiones políticas partidarias, pero también de los ciclos económicos. Nos vamos a Colombia, donde el Tribunal Superior de Bogotá ordena realizar el debate presidencial entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Según argumentan, de esta manera defienden el derecho del pueblo a participar en la conformación del poder político. Camila Lozano Delgado nos cuenta cómo se prepara el país para los comicios del 19 de junio y nos muestra el perfil del polémico candidato Rodolfo Hernández. Pocos días restan para que Colombia elija a su próximo presidente. Este 19 de junio, los dos candidatos con mayor votación se preparan para asumir el liderazgo de la presidencia de la República por un periodo de 4 años. Gustavo Petro era el candidato más predecible para liderar la primera vuelta. Reflejo de ello fueron los más de 8 millones de votos obtenidos, mientras que por otro lado, y superando a los candidatos mejor posicionados de la oposición, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, fueron superados por los casi 6 millones de votos del hasta ahora desconocido Rodolfo Hernández. Hernández ha sido descrito como un candidato populista y comparado más de una vez con Donald Trump, bajo la misma bandera de empresario exitoso que puede transformar un país. Su discurso se ha centrado en un único mensaje: luchar contra la corrupción, y sin embargo está acusado de presunta participación en la adjudicación ilegal de un contrato cuando era alcalde de Bucaramanga, y un escándalo más grande llamado Vitalogic, tema que volvió a resonar en una entrevista en su gira por Estados Unidos, espacio televisado interrumpido abruptamente por su equipo de campaña bajo la excusa de que se había acabado el tiempo. 200 procesos. Pasaste de tiempo, gracias. Te deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Verbos incendiarios, polémicos videos, antipolítica, comunicación por redes sociales dejando de lado la aparición en debates o espacios comunes en medios y una buena dosis de mano dura es lo que para algunos convierte a Rodolfo Hernández en un verdadero outsider. En 2018 el candidato protagonizó una de las situaciones más recordadas cuando, siendo alcalde de la ciudad de Bucaramanga, golpeó a un concejal, inmortalizándose en videos y fotos que se burlaban del caso, pero también creando un recordado escándalo que le generó una suspensión de su cargo. Han definido a Rodolfo Hernández como el rey del TikTok y han hecho mucho humor relacionado con eso, pero lo cierto está
en que le ha servido. O sea, en términos electorales quizás no importa tanto el recurso que utilizas, sino si te sirve o no te sirve. Otro de los retos que debe asumir cualquiera de los dos candidatos es la implementación del acuerdo de paz y llenar los vacíos que quedaron luego de 4 años de esa tensión. Ahora hay la posibilidad de un nuevo gobierno y la propuesta de qué va a hacer este nuevo gobierno para dinamizar la implementación del acuerdo de paz, que si bien es cierto no es la solución de todos los problemas del país, sí es una hoja de ruta, es un pacto social, el más valioso que ha alcanzado Colombia en toda su historia, donde participaron miles de personas y múltiples actores, a través del cual se puede avanzar significativamente en la superación de gran parte de las problemáticas que de una u otra manera han dado origen al conflicto armado y que en cierto momento amenazan con seguirlo agitando si no se avanza en la implementación. A pesar de que el panorama es cambiante semana tras semana, en las encuestas es clara la división que tiene el país por los dos candidatos. Por un lado, exigen al candidato Hernández concretar su plan de gobierno y cambiar su discurso anticorrupción, que resulta hipócrita de cara a las investigaciones que se tienen. Y por otro, se difunden videos de miedo y constantes videos de espionaje dentro de la campaña del pacto histórico. Desde Bogotá, Colombia, Camila Lozano, RT. El gobierno de Argentina decide aumentar la producción de gasoil ante el grave desabastecimiento en el país. La resolución incrementa en un 50% la obtención de biocombustibles para pequeñas y medianas empresas. Ricardo Romero nos trae más detalles. La escasez de gasoil se agrava en la República Argentina con un problema que ahora afecta a 21 de las 24 jurisdicciones que tiene el país. En solo 7 días se sumaron 2 provincias patagónicas a las 19 que ya presentaban estaciones de servicio sin combustible o con cupos para la recarga de vehículos. El dato surge del relevamiento realizado por la Federación Nacional de Empresas de Carga, que advierte, por ejemplo, que la ausencia de este elemento vital para mover los camiones desencadenó en un aumento del flete en un 30%, lo que muchos productores ya están trasladando a los precios de lo que comercializan. Sin dudas, un reclamo en ascenso que ha sido tomado en cuenta por el gobierno nacional de Alberto Fernández con los anuncios vinculados a las energías renovables. Se aumentará el corte obligatorio de producción de biodiesel del 5 al 7.5% para pequeñas y medianas empresas, y es una parte de la medida porque adicionalmente ese porcentaje podría trepar hasta el 12,5% por un periodo extra de 60 días al actualizar un régimen de corte adicional. El jefe de gabinete, Juan Mansur, aseveró que hay capacidad productiva en el sector para asumir este desafío. Efectivamente, hay una indicación del presidente de empezar a avanzar fundamentalmente en lo que es aumentar el corte del biodiesel. Así que bueno, esta es una normativa que se está trabajando hoy, la indicación del presidente ya está, así que vamos a avanzar en esta decisión, que felizmente Argentina es uno de los actores importantes también en la producción de biodiesel, con lo cual si esta iniciativa se pone en marcha, obviamente que se van a aumentar mucho los volúmenes también de aprovisionamiento. En tanto, la Comisión de Enlace Agropecuario se sumó a los reclamos y hará movilizaciones nacionales porque los productores se encuentran en una situación de angustia y desesperación. La entidad del campo afirmó que muchos no saben cómo sacarán sus cosechas de aquellos lugares durante el mes de junio y recordó que este sector consume 3.8 millones de metros cúbicos de gasoil, lo que significa un 28% de la demanda nacional. Justamente, la demanda doméstica del diésel creció un 14% en los primeros 4 meses del año con relación al mismo periodo de 2021. El gobierno dice que este dato positivo ayudó a desequilibrar el stock como pocas veces se había visto y promete que más allá de los anuncios oficiales habrá más controles en las fronteras para evitar el contrabando y presión en la logística para que las importaciones con buques se multipliquen lo antes posible.